Al entrar en esta nueva etapa de la serie de sermones Retorno, es inevitable que para entender esta historia que el hermano acaba de leer en Esdras 1, es inevitable que no nos vayamos a encontrar con Segunda de Crónicas, con Segunda de Reyes, con Daniel, con Ageo, con Esther, con Jeremías, con Isaías y con otros más. A veces pensamos que leer la Biblia es de corrido, ¿cierto? Pero en realidad todos estos libros que yo les acabo de nombrar están todos relacionados con Esdras y Nehemías, que es la segunda parte de esta serie que está comenzando en nuestra iglesia. Para entender todo este contexto histórico y leer estos libros, nos damos cuenta de lo glorioso del plan del Señor. Y vemos que todo ese cumplimiento de Dios se dio al tiempo que Él había establecido hace mucho antes. En los capítulos finales, como les decía recién, de Crónicas, pero también de Reyes, nos muestra cómo el pecado y la desobediencia de los reyes y también del pueblo de Dios había pasado todos los límites imaginarios, habiendo dejado de lado la obediencia a la ley del Señor. Así como en esos momentos, después de haber estado bajo el dominio egipcio nuevamente en esos tiempos, Israel ahora era asediado por los babilónicos bajo el mando del conocido y fácil nombre de mencionar, Nabucodonosor. Ahí tiene un nombre, si no tiene nombre para un hijo, Nabucodonosor. Esto ocurrió más o menos en el año 605 a.C., cumpliéndose las profecías que Jeremías, si ustedes después en su casa quieren leer Jeremías 25 y 29, donde Dios había dado una sentencia y una advertencia al pueblo sobre su actuar en rebeldía contra Dios. Y les señala que estarán 70 años en el exilio. Y adivine qué, se cumplió, porque la palabra del Señor se cumple. Al inicio de la deportación, podemos ver en los primeros capítulos de Daniel cómo sucedió, ¿cierto? Si usted lee Daniel 1, estamos conectando toda la Biblia para poder entrar a esta serie. Si usted lee Daniel 1, se va a dar cuenta cómo ocurrió esta deportación, ¿cierto? Y cómo Daniel y otros más estuvieron allí ante Nabucodonosor y toda esa historia que usted conoce. Bueno, aquí comienza a suceder. Las Escrituras nos muestran que el pecado de Israel fue tanto que incluso después del primer asedio de Babilonia, fueron asediados 2 veces más. En la primera vez Nabucodonosor había robado todos los utensilios del templo y se los había llevado a Babilonia, o sea, bien lejos, por allá cerca de Irak, Irán, por allá se los llevó. Después, bajo estos otros 2 asedios, que vinieron como un castigo de parte del Señor, el templo y las murallas de Jerusalén fueron destruidas completamente. El templo desapareció, fue profanado por los babilónicos. Y finalmente todo el pueblo fue exiliado a Babilonia. Cerca de 48, 50 años después, como nos muestra el capítulo 5 de Daniel, el imperio babilónico cae y cae bajo el dominio del imperio persa. Los que vienen saliendo de la enseñanza media, yo creo que se acuerdan de esta historia, ¿cierto? Viene el imperio persa, derrota al hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar, y asume Ciro, que nombra aquí el pasaje que leímos, pero es Ciro II. Ciro II el Grande. Es justo ahí donde nos encontramos ahora en el capítulo que nosotros leímos. Y en ese contexto es donde vamos a entrar a estudiar este pasaje. Y como primer punto, si usted va a anotar o está tomando apuntes, vemos el plan soberano de Dios. Desde el versículo 1 al versículo 4, es sorprendente ver cómo el relato bíblico muestra que el ser humano una y otra vez cree tener el control de todas las circunstancias. Cada vez que el ser humano accede a un tipo de poder, sea político, familiar incluso, financiero, eclesial, nuestro orgullo crece y creemos tener el control de todo. Tanto así que muchas veces nuestros corazones llegan a pensar que no necesitan más del Señor. Y esa es una realidad en todos nosotros. Porque usted no necesita ser rico para ser orgulloso.
Me acuerdo que mi madre siempre me enseñaba que una cosa era ser pobre, otra cosa era ser cochino. Y otra cosa era ser pobre y otra cosa era ser humilde. Porque usted se va a encontrar con gente necesitada que es profundamente orgullosa. En este primer capítulo de Esdras, Dios nos muestra cómo Ciro II, el grande, el rey de Persia, conocido en la historia como el fundador del imperio persa, ya llevaba 20 años reinando en este imperio que avanzaba. Pero curiosamente Esdras en el versículo 1:1 dice en el primer año de Ciro. Claro, porque era su primer año reinando sobre los dominios de Babilonia que él había conquistado. Pero él ya venía 20 años atrás reinando. ¿Y sabe qué? Ciro se tomó muy en serio algo que posiblemente él escuchó de Daniel. Cuando conoció a Daniel, si usted va a Daniel 5, se va a dar cuenta que Daniel siguió siendo uno de los principales ahí, ahora bajo el dominio persa. Y posiblemente Daniel o algún otro judío le compartió a Ciro la profecía que Isaías 44-45 habla, donde dice, el rey Ciro, mi siervo. Como curiosamente también las escrituras en Jeremías decían, Nabucodonosor, mi siervo, vendrá. Y es ahí donde vemos las limitaciones humanas. Nabucodonosor o Ciro pensaron ser algo delante de los hombres, teniendo poder delante de los hombres. Pero para Dios no eran más que sus siervos, instrumentos en sus manos para cumplir su propósito. Quizás conociendo este relato y esta profecía de Isaías, es que entonces Ciro llega y proclama, ¿cierto?, este mensaje a todos los pueblos que estaban bajo su dominio, donde el templo de Jerusalén debía ser reconstruido porque él asumía que Dios le había encomendado a él reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces él da la orden a todos los habitantes bajo su dominio que comiencen a colaborar con la reconstrucción del templo y que también los judíos que estaban bajo su dominio vayan y colaboren con la construcción del templo. El señorío del Señor nos desafía una y otra vez, mostrándonos que todo lo que acontece en nuestra historia está bajo su control y todo lo que sucede lo hace para su gloria. Por muy doloroso que sea, por muy fuerte que sea, todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas y en nuestras congregaciones son para la gloria del Señor. Recordemos entonces el corazón duro del faraón, allí en Egipto con Moisés. ¿Se acuerda la dureza del corazón? Pero al leer la escritura, ¿usted se acuerda quién endureció el corazón del faraón? ¿No fue Dios quien endureció el corazón del faraón? O cuando vemos la dureza y la crueldad con la que Nabucodonosor actuó sobre Israel hasta el tercer asedio, y la Biblia nos habla de que finalmente no se salvaron ni los niños, ni las embarazadas, ni las vírgenes. Pasó sobre todo. ¿Era acaso el poder de Nabucodonosor actuando? Y en este caso, este nuevo rey que aparece, este nuevo emperador, Ciro, que venía con otra mentalidad, ¿cierto? Los persas tenían una mentalidad de conquista, pero de respeto. Respetaban a los dioses de la tierra donde ellos llegaban. No fue como Nabucodonosor que impuso dioses, que asedió los templos. Ellos reconstruían los templos del dios que fuera. Respetaban la religión y con eso se ganaban la confianza de los nuevos súbditos. Así era Ciro. Pero aún en esta piedad de Ciro, no era otra cosa que la mano del Señor mostrándose a favor del plan perfecto y redentor para con su pueblo. Lo que todos estos hombres duros parecían hacer era que extendían su dominio, pero finalmente no es otra cosa que preparar el camino para que el pueblo de Dios pudiera recibir al Salvador del mundo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Instrumentos en las manos de Dios, hombres pecadores que quizás ni siquiera le conocían, pero eran usados para que Jesucristo viniera un día a la ciudad y predicara allí
y anunciara el Evangelio y muriera por tus pecados y por mis pecados. Un segundo punto que podemos ver es la respuesta del pueblo. Cuando vemos los versículos 5 y 6, tratamos de ver cómo la respuesta y la obediencia de este pueblo se mostró transversalmente. Dice que obedecieron los líderes, dice que obedecieron los sacerdotes, los levitas, y el pueblo en sí obedeció al llamado que Ciro hizo para ir a reconstruir primeramente el templo de Jerusalén. El pueblo respondió, el pueblo se hizo presente y atendió a este plan del Señor y estuvo dispuesto a hacerse parte en esta reconstrucción. Cuando tú y yo pensamos que en medio de nuestros procesos personales, familiares y también en los procesos de la iglesia, todo está perdido, todo se ha vuelto confusión, todo se ha vuelto dolor, es cuando el obrar de Dios se manifiesta con poder y plenamente. Es ahí cuando Dios muestra su poder, cuando nos ve agotados, cuando nos ve débiles y ya prácticamente sin fuerzas de caminar. Habían pasado más de 50 años en el exilio y parece que toda profecía ya no se iba a cumplir. Y es ahí cuando Dios actúa. Y Dios mueve el corazón de los judíos para regresar a Jerusalén y comenzar a construir este templo. Y lo más sorprendente de todo, como leíamos en el texto, es que cuando Ciro decreta que ayuden a los judíos, la gente comienza a dar. Se dio cuenta que dieron oro, que dieron plata, gente que ni siquiera era judía. El Señor tomó de donde lo que no había, Él tomó de otros lugares y comenzaron a recibir cosas para reconstruir el templo. Entonces aquí vemos obediencia del pueblo de Dios, después de haber sufrido y ser exiliados por su pecado. Pero también vemos la provisión del Señor, donde no había nada para construir. Y hoy, quizás no sé, en que se movían carretas, difícilmente hayan andado en una Frontier, pero en algo tenían que haber andado trasladando cosas. Y iban llenos a construir la casa del Señor. Ver cómo el pueblo pecador y desobediente volvía a escuchar el llamado de su Señor, de su Dios, es una actitud que nosotros debemos a tener como respuesta, aprender a tener como respuesta el llamado que Dios nos hace a comprometernos y trabajar en su obra. El trabajo en la obra del Señor no se trata de alcanzar un oficio en la iglesia. Si así lo hace el Señor con nosotros, gloria a Dios por eso. Pero el trabajo de la iglesia del Señor es mucho más. Cuando leemos el pasaje, recién les comentaba, no solo los sacerdotes y los levitas contestaron, sino que los jefes de las familias de los pueblos, la gente de a pie contestó al llamado. Porque en el pueblo de Dios siempre hay trabajo que hacer. Porque en la iglesia del Señor siempre hay trabajo que hacer. Pero falta un pueblo que esté dispuesto a contestar el llamado del Señor para reconstruir lo que se ha caído. Puede que tu aporte sea en el aseo, puede que tu aporte sea sirviendo a tus hermanos, puede que tu aporte sea visitando hermanos, puede que tu aporte sea visitando enfermos, puede que tu aporte sea financiero, puede que tu aporte sea en la oración diaria por los líderes y cada hermano de la iglesia, donde hay hermanos que, yo lo creo así, que tienen el don de la oración y pueden pasar horas orando por sus hermanos. Lo triste es cuando esos dones están presentes en nosotros, pero no están disponibles para el servicio de la obra del Señor. Porque el Señor ha puesto dones en nuestras manos para edificar a su iglesia. Como tercer punto, Dios no solo se encargó de usar a Ciro para facilitar las contribuciones de otros y los aportes de todo tipo para la reconstrucción del templo, como vemos en los últimos versículos del 7 al 11, sino que además Ciro instruyó que todos los utensilios que Nabucodonosor había llevado a Babilonia fueran devueltos
para ser puestos en el lugar que le correspondía, que era el templo de Jerusalén. Y para eso se elige a uno de los líderes del pueblo, Sesbazar. Después va a volver a aparecer en la historia. Y entrega y devuelve lo que era del Señor. Porque esos utensilios no eran de Israel. Eran del altar del Señor. Estaban al servicio de la adoración del Señor. Y después de años, imagínense la distancia que viajaron esos utensilios. Decenas o cientos de kilómetros para llegar allá cerca de Irak. Después de 50, 60 años, son devueltos al lugar donde correspondía estar. En palabras muy simples, hermanos queridos, Dios es sorprendente. El Señor no solo se encargó de proveer materiales, sino de devolver aquellos que le pertenecían a sí mismo. Sin duda, el poder de Dios nos muestra que nuestra formación como iglesia no solo puede proveer de personas, de recursos materiales, financieros, de dones, de talentos para nosotros, sino que además puede restaurar todas aquellas cosas que parecen perdidas. Puede restaurar dones que parecen perdidos, hermanos que parecen ya perdidos, relaciones que parecen ya rotas, iglesias que pueden parecer dañadas, familias que pueden estar rotas. El Señor puede restaurarlo todo, porque Él es poderoso para hacerlo. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, el Señor es poderoso para restaurar todo. Más aún, si lo que Él está restaurando es para su propia adoración y para su propia gloria. Porque si Dios restaura tu familia, es para mostrar su gloria. Porque si Dios te sana de una enfermedad, es para mostrar su gloria. Es porque si Dios sana relaciones de familias, de iglesia, de hermanos, es para mostrar su gloria. Dios no solo crea y forma cosas de la nada como Génesis 1 muestra, ¿cierto? Que es sorprendente que un ser pueda crear algo de la nada, con su sola palabra. Pero dígame qué es más complejo, crear todo de la nada o restaurar aquello que está tan roto que para cualquiera pareciera imposible que se pueda reparar. Bueno, Dios hace ambas y lo hace bien y lo hace plenamente. Él no solo rescata a su pueblo del exilio esta vez, de la esclavitud de su propio pecado, sino que también construye en nosotros y con nosotros todo aquello que parece perdido e imposible de recuperar. Aquello que vemos imposible de sanar, que pareciera imposible reconstruir. Dios lo vuelve a hacer de nuevo, una y otra vez, porque la iglesia es del Señor. Como conclusión, hermanos queridos, en este primer capítulo de Esdras, de los muchos que vienen en esta serie hermosa que nos va a acompañar durante prácticamente gran parte del año, nos lleva a recordar que Dios no solo es creador, sino también es restaurador y capaz de reconstruir aquello que parece imposible y olvidado. Esdras 1 hoy nos muestra que Dios cumple sus promesas y profecías aunque se borren de nuestra memoria, como quizás muchos judíos lo olvidaron. Sus tiempos están establecidos y son perfectos para ti y para mí. Su propósito en nosotros se va a cumplir, aunque vayamos al exilio. Este relato bíblico nos lleva a comprender que a pesar de la situación que podamos encontrarnos en lo familiar, como iglesia, en lo personal, en lo laboral, producto de nuestra desobediencia y de nuestro pecado, el Señor a su tiempo nos va a llamar para reconstruir lo dañado y además de eso va a proveernos de todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. Dios nos llama a ser obedientes y a ser partícipes de esta obra de reconstrucción, sabiendo que cada miembro de este pueblo tiene un rol y una tarea que realizar para diversas labores en el servicio de nuestra iglesia. Sí, hermano, tú tienes un lugar en esta iglesia y una labor que cumplir. Como iglesia en formación debemos avanzar confiados en que nuestro Dios proveerá
todo lo necesario para que caminemos en fe, en unidad y en trabajo generoso, para que todo lo que esta congregación haga sea para la gloria del Señor y no para nuestra vanagloria. Este sermón es un llamado a la Iglesia La Fuente a ser una iglesia misional, como un pueblo de Dios, entendiendo que su llamado a reconstruir no solo es para quienes estamos dentro de este lugar. Este es un llamado a cumplir un mandato de Dios de extender su reino más allá de estos muros, de hablar de Jesucristo a quienes necesitan oír de Él para ser salvos. Es un llamado a reconstruir vidas, familias, iglesias quebradas. Es un llamado a predicar el Evangelio y que tú y yo discipulemos nuevos creyentes, formemos nuevos líderes y miembros de este pueblo para que continúen con esta generación por las siguientes generaciones, como lo harán estos niños que hoy están en la iglesia. Y eso debe repetirse, repetirse, repetirse hasta que Cristo venga. Porque Cristo vendrá a buscar una iglesia sin manchas y arrugas. Porque el reino de los cielos ha llegado y todo lo quebrado será restaurado. Y un día el Señor volverá por nosotros, por ti y por mí. Y hará todas las cosas nuevas. Gobernará sobre las naciones y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor y descansaremos en Jesucristo. Y créame que cualquier diferencia que pudiéramos tener usted y yo, ese día no la vamos a tener, porque estaremos completos en Cristo Jesús. El Señor bendiga y haga crecer La Fuente. Les invito a orar. Señor, te damos